En este ejemplo vamos a ver cómo se calcula la amortización de un préstamo. Tenemos en este cuadro la cuota, o sea, cómo se muestra la cuota en todos los periodos, cuál es el interés que se está pagando, cuánto se está abonando a capital y cuál es el saldo de esa deuda. En el mes 12, pues este saldo ya debería estar en cero porque se ha ido amortizando esa deuda. Entonces tenemos un préstamo de 7 millones a una tasa del 2% con un plazo de 12 meses. Entonces vamos a calcular la cuota a pagar. La cuota a pagar se calcula con la fórmula financiera de pago. Entonces abrimos la fórmula para que se vea mejor. Entonces la tasa es del 2%. En este caso tenemos que la tasa es del 2% mensual y el plazo de 12 meses están en el mismo, o sea, ambos son en meses, entonces no tenemos ningún problema allí para colocarlos. Tenemos el número de periodos es 12. El valor actual del préstamo son 7 millones. Recuerden que tenemos que ponerlo negativo para que nos quede allí la cuota positiva. Y le damos a aceptar. Entonces aquí tenemos claro que la cuota es de 661.917. Entonces vamos a hacer la amortización de un préstamo que tiene cuotas iguales. Como tiene cuotas iguales podemos poner que este primer periodo, bueno, tengamos en cuenta que estamos hablando de mes vencido, o sea, por defecto en los ejercicios de financiero hablaremos de mes vencido. Solo se habla de pago anticipado, pues cuando se define ya, digamos que cuando el enunciado lo define, pero en general, por defecto se habla de mes vencido. Entonces, al hablar de mes vencido o de periodo vencido, al hablar de periodo vencido, ¿qué significa? Que en el mes cero, ¿qué tenemos? En el mes cero solo tenemos el saldo con el que iniciamos. Entonces, como estamos haciendo un modelo para calcular esa amortización, pues decimos que este saldo es igual a este préstamo que tenemos aquí. En este caso no interesa si lo fijamos o no con F4. ¿Por qué? Porque no vamos a replicarlo desde allí. Entonces, por ahora podemos dejarlo así. Entonces, ese es nuestro saldo inicial. Ahora vamos a colocar las cuotas. Dijimos que las cuotas son iguales. Entonces, esto sería igual a esta cuota. Tenemos que fijarlo con F4. ¿Por qué? Porque la vamos a replicar y cuando repliquemos queremos que nos quede este mismo valor. O sea, siempre va a ser este mismo valor. Entonces, para poderlo replicar y que nos quede el mismo valor, pues tenemos que darle F4. Ahora el interés. ¿El interés qué es? Sabemos que el interés es sobre saldo. Entonces, siempre se va a cobrar interés sobre saldo. ¿Cuál es nuestro saldo? Este que tenemos aquí, en nuestro modelo. O sea, obviamente aquí este saldo es el saldo inicial, pero estamos trabajando con este modelo. Y este es nuestro primer saldo, pero este saldo va cambiando después. Entonces, tenemos que utilizar este saldo. Entonces, es igual al saldo sin fijarlo, ¿por qué? O sea, sin que sea referencia absoluta, porque ese saldo sí va a cambiar a medida que repliquemos la fórmula. Después va a tener que utilizar este saldo de aquí, este de aquí, entonces no lo amarramos. Entonces es el saldo por el interés. Siempre va a ser multiplicado por esta tasa de interés, entonces allí sí la fijamos y le damos F4. Ya tenemos allí calculado nuestro interés. ¿Cuál es el abono a capital? Pues resulta que este interés se va a pagar es de esta cuota, entonces el abono a capital es con la cuota que estamos pagando. Entonces el abono a capital sería la cuota menos el interés. La cuota menos el interés. Van en referencia relativa porque los vamos a replicar y necesitamos que después utilice esta y las demás abajo. Y el saldo, ¿cuál es el saldo? Pues el saldo anterior menos lo que aboné a capital. Y listo nuestro modelo. Ahora puedo replicar las cercas. Recordemos que cómo las podemos replicar, pues podemos replicarlas una a una, ¿sí? O como las voy a replicar todas, puedo señalarlas y replicarlas todas desde aquí. Recordemos que también podemos hacer esto y decirle doble clic para que haga el cálculo. Entonces listo, ya nos quedó nuestra amortización. Vemos que está correcto, ¿por qué? Porque aquí ya el saldo fue cero. Significa que a medida que pasa el tiempo, el interés, o sea, se va pagando menos interés y se va abonando más a capital y el saldo va disminuyendo, el saldo de nuestra deuda. Entonces de esta manera ya podemos mostrar la amortización de un préstamo. Podemos hacerlo también de otra manera. Hay un par de funciones en Excel que se llaman pago int y pago print. Entonces hagamos algo, podemos copiar este modelo aquí, lo vamos a copiar y lo voy a hacer aquí al lado para que trabaje con pago print y pago int. Entonces pues aquí se me desacomodó el modelo porque esto no estaba amarrado, ¿no? Entonces este saldo aquí es igual a este saldo de aquí. Listo, entonces
digamos que este interés no lo voy a utilizar, las otras celdas funcionan igual. Está este saldo es igual al saldo anterior menos el abono a capital. Entonces el interés, ¿cómo podemos ponerlo? Podemos decirle que es pago int. Entonces, pago int, ¿qué sería? La tasa, pues sabemos que la tasa es del 2% fija porque siempre va a utilizar esa. El periodo, el único que se va a mover y que va a cambiar al replicarse es el periodo. ¿Por qué? Porque es el periodo que está al lado. Entonces, para este primero, pues sería el periodo que está al lado, que es el 1. Pero cuando repliquemos va a tomar el periodo 2, el 3, el 4 y así sucesivamente. Número de periodos, este sí es el número de periodos totales, o sea, 12. Lo que significa que le daríamos allí F4 para que siempre nos tome 12. El valor actual, pues es el valor de nuestra deuda. Aquí no está conectado con el modelo. Estamos tomando todos los datos del enunciado. Entonces, nuestro valor actual es 7 millones, por lo tanto, siempre va a ser ese valor y le damos F4 para que nos quede allí fijo. Entonces, listo, ya nos da el interés del primer periodo. Y si lo replicamos, vamos a ver que nos quedó igual al otro cálculo de interés. El abono a capital, entonces el abono a capital sería con la fórmula de pago PRIN. Si le decimos pago PRIN, entonces lo mismo, nuestra tasa es el 2%, F4 para que nos quede fija, el periodo es el que está enseguida, el número de periodos 12, fijo, el valor actual menos 7 millones que es nuestra deuda también fija, y listo, ya nos quedó nuestro abono a capital. Y si le damos clic, pues nos dará igual. ¿Para qué nos sirve este pago int y este pago print? Pues si nos dicen, simplemente no tenemos este cuadro y nos muestran estos datos del enunciado y nos dicen, bueno, ¿cuál es el pago de interés en el periodo 7? Entonces yo puedo coger y decir, es igual a pago int. Para no tener que hacer pues este cuadro, yo puedo decir, es igual a pago int, la tasa es el 2%, el periodo, me dijeron que cuál era el interés en el periodo 7, entonces le digo periodo 7, número de periodos 12, el valor actual menos 7, entonces yo así, sin necesidad de hacer este cuadro, yo sabría que el pago que debo hacer de interés en el periodo 7 es de 74,153, que es el mismo que tenemos aquí en el periodo 7 o el mismo que tenemos aquí en el periodo 7. Pero tengamos en cuenta que esto es para una amortización de un préstamo con la cuota fija. Hay otra serie de préstamos, de tipos de préstamos o que tenemos cuotas variables y pues ahí ya cambia un poquito el asunto. O que tenemos, por ejemplo, cuotas que se pagan en diferentes periodos. Para este caso, esta sería la forma de calcular la amortización.